Me alegra tanto producir Aguas Profundas para todos ustedes. El día de hoy quiero hablar un poquito sobre los efectos de la sangre de Jesucristo. Porque bueno, ya tenemos una lista de situaciones que ocurren con el tema de los pecados de sangre y lo tenemos más que claro. Pero quisiera hablar de los efectos de la sangre del Señor Jesucristo. El día de ayer estuvimos hablando de una manera especial cómo la sangre de Jesucristo tiene poder contra el enemigo, tiene poder contra los demonios. Pero hoy quisiera mostrarle efectos de la sangre de Jesucristo y le pido por favor que en YouTube busque la última prédica, que es la que está en el seriado Iniquidad, Pecados de Sangre, que es cómo activar la sangre de Jesucristo. Lo primero que quisiera hablar de acuerdo a los efectos de la sangre de Cristo sería lo que está en Mateo 26-28, y me gusta este texto porque lo primero que tendría que decirles es que Jesucristo habló: esto es la sangre del nuevo pacto, esto es mi sangre del nuevo pacto. Cuando Jesucristo tomó la copa dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces la sangre de Jesucristo trae eso para nosotros los hijos de Dios, un nuevo pacto. Ya no estamos hablando de la ley, ya no estamos hablando de un montón de ritos y ordenanzas, sino un pacto que está establecido sobre mejores promesas, el pacto de la gracia de Dios. Me gusta esta parte. Pero viendo también el libro de Mateo, quisiera que pudiéramos entender y le veríamos específicamente Mateo 22:44, que dice la escritura: y el sudor de Jesucristo era como grandes gotas de sangre. Y lo veíamos esta semana que se estaba redimiendo parte de la maldición, porque se había establecido para el hombre que con el sudor ganaría el salario, con el sudor de su frente ganaría su salario, le produciría la tierra. Me parece bien especial este texto para todos nosotros, porque viéndolo desde esta óptica, las grandes gotas de sudor, que eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra, era para librarnos a nosotros de esa maldición, del terrible esfuerzo para que nuestra tierra nos produzca frutos a nosotros. Pero tenemos más efectos de la sangre del Señor Jesucristo. Juan 6, de pronto este es como la mayor cantidad de efectos cuando Jesucristo habla de comer su carne y de beber su sangre. En el versículo 53 dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Otro de los efectos de la sangre de Jesucristo es que tenemos vida. Ahora usted dice: pero ¿cómo así? Es poderoso llegar a pensar que en el antiguo pacto se estableció que la vida estaba en la sangre, pero se establece en el nuevo pacto que si nosotros comemos su carne y bebemos su sangre, tenemos vida, vivimos por Él. Es su vida en nosotros, es la misma sangre de Jesucristo dentro de nuestras venas, dentro de nuestra genética. El versículo 54 de Juan 6 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Especial, ¿no le parece? Y también el versículo 55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Me gusta mucho ese texto de los efectos de la sangre de Jesucristo. Pero el versículo 56 dice, es más especial todavía cuando dice: el que bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Aún a través de su sangre nosotros somos establecidos en Él y permanecemos en Él, no podemos apartarnos de Él. Por eso me parece tenaz. Cada domingo, bueno, de acuerdo a cómo lo haga su congregación, nosotros lo hacemos todos los servicios, el poder participar de la cena del Señor. Hay algo especial en esto, porque el que come su carne y bebe su sangre, en Él permanece. Pero sigamos mirando textos de la escritura que nos hablan de los efectos de la sangre del Señor Jesucristo. Me parece precioso Juan 19:34, cuando la escritura dice que cuando van a traspasar el costado del Señor Jesucristo salió sangre y agua. Es muy interesante, salió agua y sangre. Ahora uno entiende que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero también nosotros entendemos el poder de la sangre. Y qué interesante que haya sido el costado de Jesucristo, ¿no?
Porque es que de verdad Jesucristo, como el postrer Adán, estaba restaurando todos los diseños que dañó el primer Adán. ¿De dónde salió la esposa del primer Adán? ¿De dónde salió esta esposa? Pues de su costado, de una costilla, le fue tomada una costilla y de ahí mismo fue hecha la esposa del primer Adán. Ahora que cuando Jesucristo estaba siendo colgado en la cruz del Calvario y su costado es traspasado, definitivamente tenemos que entender que al ser él el postrer Adán, de allí estaba pagando el precio por su esposa, la preciosa iglesia del Señor Jesucristo. ¿No le parece a usted interesante? Sigamos mirando textos sobre la sangre del Señor Jesucristo. Vayámonos al libro de Hechos, y si miramos nosotros Hechos 20:28, habla de la iglesia y dice: la cual él ganó por su propia sangre. Wow, acá tenemos una referencia poderosísima, y es que la sangre de Jesucristo es el precio que se pagó por la esposa de Cristo, por la iglesia de Jesucristo. Habla de que él la ganó, la compró con su sangre. Por eso cuando el enemigo nos quiere retener en maldición, el enemigo nos quiere retener en enfermedad, el enemigo quiere retener nuestras casas y familias, nosotros tenemos que usar la sangre de Jesucristo y tenemos que recordarle al diablo con muchísima fuerza: hey, es que yo ya fui comprado con la sangre preciosa de Jesucristo. Usted no puede seguir trayendo cobros, trayendo maldiciones, trayendo enfermedades, porque es que él pagó el precio. Yo ya no tengo que pagar el precio, tengo que establecer la obra de Cristo y yo tengo que repetirlo. Esa es una manera de establecer la obra de Jesucristo, hablando la obra de Jesucristo. Soy comprado, y hasta que el enemigo suelta y la gente comienza a experimentar la gloria de Dios. Me gusta este texto de Hechos que dice que él ganó la iglesia por su propia sangre. Pero me gusta también Romanos 3:25. Porque dice la escritura en Romanos 3:25 que el Señor ha hecho propiciación por medio de la fe en su sangre. Fue hecha la propiciación. Cuando nosotros vemos la palabra de propiciación, que haremos varios programas sobre esto, entendemos que en el tabernáculo, adentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, y el arca del pacto estaba tapado por algo que se llama propiciación, propiciatorio, y entraba el sumo sacerdote a colocar la sangre encima de la tapa, del cafar, de la tapa de sangre. Y cuando se había colocado la sangre, salía el sumo sacerdote y se había hecho la propiciación por un año. O sea, Dios había sido hecho propicio, se había pagado el precio, se había aplacado la ira de Dios por un año, que había una redención por un año. Esto habla de la propiciación. Pero me gusta tanto la sangre de Jesucristo, porque es que la sangre de Jesucristo no hace la propiciación por 8 días. La sangre de Jesucristo hace la propiciación eterna. Es el sacrificio eterno. Es mucho más que el sacrificio de la sangre de cualquier cordero. La Biblia dice que se hizo la propiciación por medio de la fe en su sangre. Pero otra cosa que yo puedo percibir está en Romanos 5:9, que dice que somos justificados en su sangre. ¿Y qué es ser justificado? Ahora, esta es nuestra, hay dos términos para la palabra justificación. La primera, sí, es que hay un caminar con Dios, que es mi santidad práctica. Yo debo caminar con el Señor, yo debo santificarme, debo caminar en justicia. Pero la segunda es que yo fui justificado. ¿Qué significa eso? Que la justicia de Cristo me fue traspasada a mí y mi pecado fue imputado a Jesucristo. Es poderosísimo. Y la justicia de Cristo, cuando nosotros creemos en Jesucristo y tenemos fe en la sangre de Jesucristo y creemos en el poder de su sangre, se activa algo que se llama justificación. La justicia de Cristo, la santidad de Jesús pasa a venir a ser mi santidad. Eso es lo que llamamos santidad posicional. Es mi posición en Dios a causa de la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es mi posición en Dios? Dios me ve justo, porque cuando me ve a mí, ya no me ve de acuerdo a mi pecado, sino me ve de acuerdo al precio que fue pagado, que es la sangre de Jesucristo. Esto no elimina la santidad práctica, o que yo tenga que caminar en santidad, pero de acuerdo a Romanos, que es precioso, 3:25, se establece que Romanos 5:9, que ya somos justificados por su sangre.
Qué poderoso, ¿no? Ahora, si ustedes leen 1 Corintios 10:16, dice que podemos tener comunión con el Padre mediante la sangre poderosa del Señor Jesucristo. 1 Corintios 10:16, tenemos comunión mediante la sangre de Jesucristo. Si leemos en el libro de 1 Corintios 11:25, la copa es el nuevo pacto en su sangre. Se repite lo que está en Mateo, allí lo que nosotros leímos, que se establece en Mateo capítulo 26, versículo 28, la copa es el nuevo pacto en su sangre. En el libro de 1 Corintios 11:27 está establecido que el que toma indignamente la cena del Señor es culpado del cuerpo y de la sangre. Como que bueno, todo el Padre está diciendo, todo esto le hicieron a mi hijo, voy a buscar un culpable. ¿Y a quién culpa? O sea, ¿a quién le cobran el sacrificio de Jesús? Al que toma la cena indignamente. Y en el contexto, tomar la cena indignamente, de acuerdo a 1 Corintios 11, es estar divididos contra los hermanos. Como que si tú no perdonas a tu hermano, tu padre tampoco te perdona a ti. Qué interesante, ¿no? Ahora, miremos otros textos. Porque si ustedes leen Efesios 1:7, dice la Sagrada Escritura que fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo. Es como la imagen de los esclavos, ¿no? Y alguien entró y pagó el precio, y el precio fue su propia vida, su sangre. También si leen Efesios 2:13, dice que hemos sido cercanos. Fuimos hechos cercanos por medio de la sangre de Jesucristo. Dice la Biblia que éramos un pueblo totalmente ajeno a Dios, ajeno a las promesas, pero por su sangre fuimos jalados, fuimos hechos cercanos a Jesucristo. Colosenses capítulo 1:14 dice que tenemos redención por su sangre. Colosenses 1:20 dice que hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, hizo la paz entre la tierra y el cielo, hizo la paz entre el hombre y Dios, pero también nos da paz a nosotros. Un cristiano no puede vivir en tremendo conflicto ni nada de eso, y peleando el uno con el otro y en una guerra tremenda aún contra sus propios hermanos en Cristo, porque están echando al piso la sangre de Cristo. Hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero creo que uno de los libros más reveladores respecto al tema de los efectos de la sangre de Jesucristo es el libro de Hebreos. Hebreos para mí es uno de los mejores libros de la Sagrada Escritura, porque es que revela el Antiguo Testamento al tiempo de la gracia, lo contextualiza. Entonces dice la Escritura, si miramos varias cosas, por ejemplo Hebreos 9:12, entró por su propia sangre al lugar santísimo para hacer eterna redención. Me gusta eso. Hebreos 9:14, en cuanto más la sangre de Jesucristo nos limpiará, la sangre que Él ofreció por nosotros mismos. Hebreos 9:20, esta es la sangre del pacto, hablando de la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, si usted contextualiza Hebreos 9:21, dice que entró al tabernáculo Moisés y roció todos los objetos y para purificarlos, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero entonces si contextualizamos a la gracia, Hebreos 9:21, él tuvo que haber entrado con su propia sangre al tabernáculo celestial para limpiar todas las cosas sagradas que fueron contaminadas con la caída de Lucero, definitivamente, porque él era un querubín protector, y aparte de eso con la caída de nosotros los seres humanos. Pero tenemos más textos respecto a la sangre de Jesucristo. Por ejemplo, si ustedes miran el peligro, Hebreos 10:29, de tener por inmunda la sangre del Señor Jesucristo. Y si lo ve, y de hacer afrenta al Espíritu de gracia, que de acuerdo a lo que nosotros entendemos significa devolverse a la ley o judaizar el evangelio. Eso es pisotear la sangre del Señor Jesucristo. Tenemos más textos sobre la sangre. Por ejemplo, Hebreos 13:12, nos santifica mediante su sangre, mediante su propia sangre. Hebreos 13:20, me gusta el gran pastor de las ovejas, y luego lo habla por esa sangre del pacto eterno. ¿No les parece poderoso?
La sangre de Jesucristo es la mejor arma que nosotros tenemos personalmente contra las tinieblas. Ahora, si nosotros miramos, por ejemplo, primera de Pedro 1:2, dice que nosotros podemos obedecer a Dios gracias a la sangre del Señor Jesucristo, porque fuimos rociados con su propia sangre. Evidentemente eso tuvo que haber sido desde antes de la fundación del mundo, porque fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, pero también tiene que activarse eso en el momento en que yo, como cristiano, como hijo de Dios, pues hago la oración de fe y recibo a Jesucristo. Me gusta mucho la primera de Pedro capítulo 1, porque dice acá la escritura, el versículo 18 dice: miren este efecto de la sangre de Cristo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios. Fuimos rescatados de nuestra vieja manera de vivir con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. De verdad que wow, cuando yo estudié el tema de la sangre de Cristo, es uno de los temas más apasionantes en mi vida. Si ustedes leen acá, miramos primera de Juan capítulo 1, el versículo 7, acá tenemos otra revelación. Dice la escritura: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire ese efecto precioso de la sangre del Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Y si seguimos leyendo, por ejemplo, primera de Juan 5, versículo 6, Jesucristo vino mediante agua y sangre, no mediante solamente agua, sino mediante agua y sangre. Y luego vemos allá que tres en primera de Juan 5, 8 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Pero el libro de la revelación de Jesucristo, que es Apocalipsis, nos va a mostrar algo poderoso respecto al tema de la sangre. Por ejemplo, Apocalipsis 1:5. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué poderoso, ¿no le parece a usted? Apocalipsis 5:9. Nos has redimido para Dios. Nos has redimido con su sangre para Dios, de todo linaje, todo pueblo, de toda lengua y toda nación. Y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Nos hizo reyes y sacerdotes y nos redimió para Dios con su propia sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Me gusta, por ejemplo, Apocalipsis 7:14, que han emblanquecido sus ropas en la sangre preciosa del Cordero. Qué tremendo, ¿no le parece? Si leemos el libro de Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido, hablando del diablo, por medio de la sangre del Cordero. Qué tremendo, ¿no? Y usted puede mirar que este tema de la sangre del Señor Jesucristo es un tema que tiene que ser revelado al pueblo de Dios. Yo quiero orar hoy y quiero que nos unamos aplicando la sangre del Señor Jesucristo de acuerdo a esta prédica, todos los efectos de la sangre de Jesucristo, que a través de su sangre el Señor pueda venir, cubrir nuestras vidas, cubrir nuestras casas, cubrir nuestras familias, cubrir nuestros hijos, los sitios aún donde vivimos, nuestras congregaciones, nuestros ministerios. Creo que una de las armas más poderosas que puede tener un hijo de Dios en este tiempo sobre la tierra, sobre todo cuando hay tanta oscuridad, tanta brujería, tanta hechicería, tanta magia, tanta cosa que no viene del reino de Dios, tanta cosa oscura, definitivamente es la sangre del Señor Jesucristo. Y una de las formas de activarla es cuando nosotros estamos en la casa de Dios y participamos de su mesa. Jesucristo, tomando la copa, dijo: esto es mi sangre, y tomando el pan dijo: esto es mi carne. Únase en un minuto de oración pidiendo al Señor que el poder de la sangre de Jesucristo se active en todos nosotros. Señor, te doy gracias por tu palabra y hoy invocamos la sangre de Jesucristo. Hable y diga: hay poder en la sangre de Jesucristo. Declare que usted aplica la sangre de Jesucristo en su cuerpo, en su vida, en su alma, en su espíritu. Declare que usted
aplica la sangre del Señor Jesucristo sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre la casa donde usted vive, sobre el ministerio que usted preside, sobre su liderazgo, sobre todas las personas de su congregación. Como lo hablamos ayer, declare que donde está la sangre de Jesucristo el heridor no puede entrar para herir, que donde está la sangre de Jesucristo la plaga de mortandad no puede entrar. Aún si usted todavía está en un delito o un pecado que no ha podido dejar, usted puede hoy decir: hay poder en la sangre de Jesucristo. Mi ropa es emblanquecida a través de la sangre del Cordero. Mi vida es limpiada y soy santificado a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. En Cristo Jesús hemos orado. Amén